Bendiciones, estamos en tu programa Excelencia Cristiana Podcast. Soy la pastora Ruth Luna y estoy aquí con mi equipo. Pastora, bendecido, ¡Ey! profeta. Bendecido. Dios mío, Ariel y Junior. Estamos Pero Dios estamos mío, contentos. no. Estamos juntos hoy. Nuevamente. No. Pero hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar de cómo enfrentar las tormentas. Ay, Dios mío. Junior. Poderosísimo, eso suena interesante. Pero demasiado. Eso Vamos a está ver, bueno, nosotros vivimos en un país caribeño. bien. Sí. La gente que vive en el Caribe tiende a saber que llegan muchas tormentas, huracanes, hay tormentas que son, la gente que vive en los Emiratos Árabes. Tormenta tienen eléctrica, tormenta de arena. polvo, de arena. Sí, son diferentes tipos de tormentas. Sí, en Estados Unidos, esos países fríos y algunos europeos, ¿verdad? Tienen tormentas de nieve. De nieve, sí. Y hace mucho frío. Y nosotros tenemos muchas tormentas de agua, que es la que más conocemos, de vientos fuertes y tormentas eléctricas que pueden llegar, ¿verdad? Y qué difíciles son esas tormentas. Muy difícil, ya de que nosotros frecuentemente enfrentamos ciertas temporadas ciclónicas y siempre vivimos en ese mover. De hecho, estamos en meses precisamente de Sí. temporada ciclónica y ya se han anunciado algunas. Hay algunas que ya han ido pasando por algunos países Sí. y hemos estado viendo, Viéndola, dando claro. seguimiento. Sí. Y son tormentas y las tormentas nos ponen nerviosos. Porque No sé si a ustedes les provocan, pasa. no, es que provocan daño, pastora. Ansiedad Sí. provocan, ¿qué va a pasar conmigo? En muchas situaciones depresión. Y destrucción, Ay, sí. sobre todo destrucción. Wow, sí. Pero hay tormentas que son físicas, pero hay tormentas que son emocionales Ay, sí. y que son difíciles de enfrentar. ¿Cómo nos enfrentamos nosotros a las tormentas? Wow. ¿Qué cosa más difícil? Wow. ¿Cómo el ser humano puede enfrentarla? Porque si nos dicen, es una tormenta de agua, bueno, uno coge. Y si es de zinc la casa, Sí. ¿verdad? De un material no muy fuerte, uno asegura su casa. Asegura Sí. sobre todas las cosas. ¿Verdad? Si es una tormenta de nieve, bueno, uno coge y se abriga, Se abriga bien, sí. se pone su gorro. Sí. Y a mí me ha tocado estar en temporada fría, por ejemplo, en Estados Unidos, y entonces, Ay, Dios. óyeme, para uno que es caribeño, se complica el Se le sitio complica, frío. se le complica. A veces se ríen de uno las amistades porque dicen, tú no has visto nada cuando llegan esas tormentas. Ahora es que eso está empezando. O sea, nunca usted ha presenciado una tormenta de esa nieve Ay, así no, fuerte. gracias a Dios, no, Aleluya. yo no viajo por esos tiempos, no Ay, me Dios gusta, mío, sí, sí. porque entonces no voy a disfrutar, voy a estar Es verdad, encerrada, tiene razón, y Marta. entonces no vale la pena prácticamente, yo que voy a pasear, a estar tranquila, no vale la pena, pero hay tormentas, hay diferentes tormentas que tocan la vida y tocan el corazón de la gente. Así es. Jesús, de hecho, estuvo en una tormenta Con sus discípulos. con sus discípulos. Estaban en una barca navegando y de repente el maestro se duerme. Se forma una tormenta y los discípulos, lo que usted decía, miedo. Inmediatamente el miedo llegó, Junior. El miedo invade. Inmediatamente. Rápidamente. Invade rápidamente porque es que Junior es duro cuando llega una tormenta y que tú no la estés esperando. Porque ese texto de la Biblia de Mateo 8:24. Mateo 8:24 señala que Jesús estaba predicando Sí, y había una multitud con sí, Jesús. con Jesús. Claro. Entonces, de repente, Jesús dice, crucemos al Al otro otro lado lado. porque la gente lo abrumaba mucho. Sí. Entonces Jesús Sí. decidió montarse en la barca y irse a descansar, porque también Jesús tenía derecho a descansar. Hay gente que cree que el maestro no puede, el maestro descansaba. Obligatoriamente. Y se montó en su barca con sus discípulos y allí dice que se acostó, se recostó en la popa del barco. O sea que estaba cansado. Estaba Ahí cansado. estaba cansado, sí. Wow. Ahora, cuando pasa esto, a mí me impresiona la actitud de los discípulos. Wow, sí. ¿Cuál fue la actitud de ellos? Miedo. Total. Desesperación. Pánico. Sin en algún esperanza. momento. Sí. Porque en el momento no mostraron esperanza hasta que despertaron a Jesús. Sí, pero espérate, porque es que, óyeme, uno estar en medio del mar
Es Yo lo desesperante. voy a decir por mí. Yo mientras veo tierra, yo estoy bien. Mm. Porque yo digo, bueno, yo salgo hasta bollando como sea. Sí. Es verdad, pastora. Abrazo limpio, uno trata de salir. Pero cuando ya se pone el mar violento Wow, sí. y la barca no es tan segura, no en un barco grande que tú andas, sino en lo que le llamamos nosotros una yola. Una yola. Una yola. Es difícil. Es muy fuerte. Es Oye, fuerte. cualquiera llora. Yo me imagino ahí, yo me imagino, ¡guay! No. ¡Ayúdenme! No, Socorro. lucían muy desesperados, Pero- como quien no tenían esperanza, pero lo fuerte es que la esperanza estaba al lado. Estaba al lado de Descansando, tranquilo. ellos. Jesús, Tranquilo. Jesús estaba ahí con ellos. Pero pastora, usted bien lo decía, es difícil mantener la compostura en un momento de tormenta. No todo el mundo lo hace. Bueno, es que hay momentos, Me hay pasa. momentos en que, y nosotros tenemos que saber en qué posición nosotros estamos en una Amén. tormenta. Porque hay personas que están entrando en una tormenta. Hay otros que están dentro de una tormenta y hay otros que están saliendo de la tormenta. Wow, 3 puntos muy interesantes. ¿En qué posición nos encontraremos nosotros? ¿Estamos entrando? ¿Estamos dentro o estamos saliendo? Wow, qué importante eso. Ellos vieron la tormenta. Estaban con la tormenta. Fuerte. Entrando en una tormenta. Fuerte. Hay cosas en nuestras vidas que a veces nosotros estamos entrando. Entrando, sí. En conflictos, en problemas, en cosas que no nos esperábamos. Y estamos entrando. Y entonces, ¿cuál tiene que ser nuestra actitud? Actitud, wow. La actitud de los discípulos era miedo. Miedo. Despierten al maestro. Pero Wow, Dios Ellos- mío, ellos mire, conocían a Jesús. Sabían lo que había hecho antes. Mire, uno de los puntos más importantes que usted debe de tener presente es quién le acompaña. ¿Quién va Exacto. con usted? O sea, Sí, sí. quien me acompañe es Jesús. El que me dijo, vamos a ver si llegamos al otro lado. No, vamos al otro lado. O sea, él dijo, vamos a Vamos. llegar. No, o sea, pues, fue una palabra. una seguridad. Es lo que Había Jesús dijo ahí. seguridad. Sí, Vamos al vamos. otro O sea, lado. yo te estoy acompañando. Sí, Claro. vamos. Junior bien lo dice. ¿Quién te acompaña? Ahora, Wow, muy importante ¿estaba eso. Jesús en desconocimiento de lo que estaba pasando ahí? Porque Jesús él estaba sabía- durmiendo. No, pero sí Jesús sabía, porque cuando él Claro. despierta, él hace entender, yo sabía lo que estaba pasando. O sea, él lo de entender cuando él dice, oh, ¿y dónde está vuestra fe? O sea, ¿qué pasa? Yo estoy aquí, estoy descansando. Ahora, ¿dónde está su fe? Su fe no tiene que estar puesta en mí. O sea, no es en mí que tienen que tener fe. No deben de creer. Eso es importante, ese punto ahí. ¿Cómo fue que Jesús le dijo? Vuelve y dilo. O sea, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra Después fe? que él reprende los vientos, ellos se cuestionan. y Espérate, dicen, espérate, no te ah, vayas, no así te me- vayas para allá. Ya dejaron, todavía. dejaron la Espérate. fe. Jesús le está diciendo, Oye. pero dejaron la fe en la orilla. En la Fue. orilla. Sí, correcto. No la pastor. subieron a la barca. Correcto, Ay, ay, es así, ay. pastora. Ese es el punto. No la Es- subieron. Estamos en Excelencia Cristiana bueno. Podcast. Estamos tratando un tema muy interesante. Poderoso. Tienes que compartirlo con tus amistades en el día de hoy. Estamos hablando, enfrentando las tormentas. ¿De qué forma enfrentamos nosotros la tormenta? Los discípulos la enfrentaron ahí con miedo. Cualquiera, porque nadie está preparado para algo que desestabilice lo bien que estábamos. Porque ellos estaban bien navegando Sí. y de repente se nubló, el panorama cambió. Porque las tormentas llegan de repente. Ay, Ese es el punto. o sea, pastor. que no llegan cuando yo lo espero. No, no, No. De repente. Hay tormentas que llegan de repente. Como llegó el COVID, por ejemplo, ahora. Llegó de repente. De repente, realmente. ¿Quién O sea, lo estaba esperando? Nadie se preparó para eso. Todo lo que hablábamos era 2020. Ay, y Dios nos poníamos mío, contentos. pastora. 2020. El año de la visión. No, pero Visión 2020. 2020, Sí. ¿no? Y todos planificamos y todos hacíamos. Pero de repente Wow, sí. llegó Fuerte. el COVID. No, y es de la visión, porque la visión a muchos le ha cambiado. Le ha Sí. cambiado. Ahora hoy hay otra forma de A ver las otra- cosas. Claro. Eso Ahora, está profundo, ahora ha eso. cambiado todo.
O sea, los tiempos han cambiado. Y esto de la tormenta tienen que ver mucho con los tiempos. Sí, Junior. Porque de hecho los tiempos son que la traen, las temporadas o los tiempos ciclónicos son los que traen esos tiempos malos, esos tiempos de Sí. lluvia. Ahora bien, ¿cuál es la razón o qué produce en nosotros esa tormenta que Dios permite que lleguen a nuestra vida? Bueno, yo, ¿Con Depender qué más de Dios. motivo? ¿Cuál Yo- es el propósito? Siempre hay una enseñanza ahí. O sea, cuando hay una tormenta. sí. Y pasa una enseñanza. Por una razón Dios Sí, permitió. claro que sí. Algo Dios quiere transformar Formar. en nuestra vida. A veces Dios quiere trabajar en nuestras inseguridades. Porque Correcto. fíjate que los discípulos se sentían inseguros teniendo a Jesús ahí en la barca. Ellos Wow, sí. sintieron miedo y sintieron inseguridad. Nos vamos a morir aquí todos. Y a pesar, porque usted sabe que quizás no va a salir de contexto, pero hay tormentas que son necesarias para Dios encaminarnos hacia lo próximo. Así Hacia es. Recuerde Son que más necesarias. adelante es cuando el endemoniado gadareno es libertado. Sí, pero tú te estás yendo muy No, adelante. adelante. Aguántate, Es aguántate. importante eso. Esa parte ahí, donde ellos se sienten inseguros, donde está esa situación tan difícil, sin embargo, Jesús está en la barca. Sí. Ellos están ahora también en medio de la tormenta. Ya los vientos comienzan a embatirlo, A soplar bien fuerte. a soplar Sí. bien fuerte. Jesús se levanta y le dice, y es que no tienen fe, sea, no wow. tienen confianza. ¿No? Y ¿Qué comienzan a pasa? cuestionarse de que, ven acá, ¿y quién es este? Que los vientos le obedecen. No, espérate, O sea, espérate. Entonces Jesús se pone de pie en la barca Wow, sí. Wow. y da una orden, como queriéndole decir a los discípulos, óiganme, Tranquilo. yo soy el Dios. No, todo Yo soy está el bajo que soy. control. Y el creyente y todos deben de entender que a ti no te tienes que volver loco lo que a Dios le da sueño. Jesús está tranquilo. Es que Si nuestra ¿por qué te humanidad. desesperas? Porque es nuestra humanidad. Que el único que venció en la humanidad fue Jesús, pero el mismo Jesús padeció. Padeció. Tormenta. Padeció. Para que tú veas Sí, qué importante es pero eso. Jesús siempre se mantuvo. Pero la tranquilo. desesperación no lo invadió ni el miedo tampoco. No, pero Porque Dios siempre Pero tú estuvo sabes ahí. qué Jesús hizo. Jesús mantenía una conexión directa con el el Padre. Padre. Claro. En medio de la tormenta. Y eso es Así lo que es. Jesús quería, que los discípulos tuvieran esa conexión Con con él. él, de que Él estaba ahí. Así como el Padre estaba con Jesús, Jesús estaba con Ahora, ellos. ¿sabe qué tenemos que hacer nosotros en medio de una tormenta, pastora? Mantenernos confiados de que Dios está con nosotros. Así Cierto. es. Eso es así. Hay gente Esa que... es la seguridad. La seguridad. Y exacto. Y es que hay gente que tiene que estar seguro quién está con nosotros. Lo que importa no es la tormenta, pastora. No. Lo que importa es quién te acompaña. ¿Quién está con Si nosotros? es Dios quien te acompaña, no importa la tormenta, no importa el grado, nada pasará más de lo que Dios permita. Ahora- y si Él garantizó sacarte con bien, pues llegará a puerto seguro. Entonces, a mí lo que más me gusta es cuando Jesús se para en la barca y le da una orden al viento. Autoridad. Le Wow. da una orden a la mar. Autoridad nuevamente. Sí. Y le da esa autoridad Wow, a sí. la tormenta a que calle, a que se calme Y que se haga bonanza. y que se O sea, haga bonanza. Que se haga mucha. Wow. Y dice la palabra de Dios que cuando él soltó esa palabra, Aleluya. Wow. los vientos le obedecieron, la mar se tranquilizó, Wow. hubo grande bonanza. ¿Qué escenario ese, pastor? Wow, Wow, eso mire. es impresionante. Eso ni una película de Hollywood. Ajá. Óigame, claro, Sí. óigame, ni los grandes cineastas pudieran Sí. pudieran hacer algo tan poderoso Poderoso. como lo que hizo Jesús en ese momento. En ese momento, sí. Detuvo todo, todo Es fuerte, se detuvo. es fuerte. Y lo impresionante de todo es que cosas mayores que esa Dios quiere hacer contigo. Así Dios es. quiere hacer con nosotros. Que no nos turben ni nos saquen del sitio de donde Dios nos puso, las tormentas. No pasará más de lo que Dios permita. Y si Él está con nosotros, Él es nuestra garantía, Ariel. Él es nuestra garantía de que todo saldrá bien y de que todo está bajo control. Así es. Tú sabes que las tormentas siempre nos van a llevar al borde de la desesperación. Claro que sí. Ahora, no todo el mundo la pasa igual.
Porque no todo el mundo tiene la misma confianza en Dios. Ese poder de resistencia Ay, sí. que debe de tener Sí. todo creyente, todo cristiano, debe tener resistencia. Wow. Sí. Y para que surja la resiliencia Aleluya. del ser humano, Aleluya. que es el poder de cuando tú estás abajo, estás, ¿verdad? Estás triste, estás derrumbado, que no te puedas levantar, es el poder que te hace levantar. ¿Se llama esa palabra? Resiliencia. Resiliencia. Una enseñanza. me lo aprendí. Claro, pastora. Pero esa es la palabra actual que está ahora. Pero, Eso, hay que actualizar. Anótalo, Sí, no, pero anótalo, inmediatamente. que no sale todos los días. No, eso viene de arriba, pastor, obligatoriamente. Entonces, Ah. cada creyente tiene que aprender a levantarse, tiene que aprender. Y cuando Jesús da esa orden, lo emocionante fue que hubo grande bonanza, como la va a ver en tu casa, Amén. como la va a ver en tu familia, Así es. como tú la verás en tus Amén. hijos, En nombre de como Jesús. tú la vas a ver en tu trabajo, Amén. en tus finanzas, en todo. Amén. Jesús calma, detiene todo lo que se está levantando en contra tuya. Así es. Ellos, así es. ellos no esperaban una tormenta cuando cruzaran al otro lado. Cruzar al otro lado significa muchas cosas en la vida del ser humano, en la vida del creyente. Y pensar que las condiciones quizás que en esa barca quizás no era de la mejor barca. No. Quizás podía ser una barca cuquicá, como le decimos acá. O sea, de poca calidad. Porque recuerde que ellos no eran millonarios, los discípulos. Pero estaban asustados porque los vientos Eran muy fuertes. eran muy fuertes, la embarcación podía partirse. Exacto. Eso. O era quizás muy pequeña Muy también. pequeña Sí, ¿verdad? también. Sí, ¿verdad? Pero lo importante es que Jesús estaba allí Wow, sí. y que Jesús hizo lo que tenía que hacer. En medio de un Jesús- problema dormir. Es fuerte, pastora. Jesús no se desesperó, pero a Jesús le gusta que lo despierte. Sí, sí. Y hay gente que sí. tiene que despertar a Jesús Sí. hoy. En Sí. su casa, En su inmediatamente. casa. A él le gusta que le llamen. Por Amén. eso Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. A él le gusta que lo llamen. Hay una promesa ahí. Sí. Y hay gente que dicen, yo no voy a estar orando por cualquier cosa, yo no voy a estar llamando por cualquier cosa, yo no voy a estar... A No. Dios le gusta No. que lo invoquemos. Es que la gente no tiene que orar por cualquier cosa, es por todo. que Es hay que por orar. todo. Es por Se todo. ora por Tú todo. que estás ahí, que nos estás viendo, clama a Dios ahora mismo en medio de tu tormenta. Clama a Dios en medio de tu dificultad. A Él le gusta que lo llamen. A Él le gusta que le hablemos. A Él le gusta que le seamos sinceros. Que le digamos todo por lo que estamos pasando. Llama a Jesús ahora. Llámalo ahora. Él siempre está disponible. Él siempre va a responder. Y siempre traerá lo mejor. Siempre. Con su respuesta, siempre. Él Aunque no nunca entendamos. falla, no falla. No, Entonces, ¿cómo enfrentamos las tormentas? ¿La enfrentamos como personas débiles o la enfrentamos como personas fuertes Persona fuerte. Fuertes en Dios. Sí. en Dios? En Dios. Porque el único que nos da la fortaleza es Dios. Sí. Sí, estar confiado. Todo estar lo puedo en confiado. Cristo que me fortalece. Wow, sí. Filipenses 4:13, que es un himno nacional para todo lo evangélico. Y no dice una sola cosa. Todo. Wow. Todo. Wow, sí. Todo lo puedo en Una, Cristo. dos, no importa el tamaño de la tormenta, no importa en la barca que tú estés montado, lo que importa es que en Él todo nosotros lo podemos. Y llegarás a puerto seguro. Tot- Esa es la ¿Verdad que sí? garantía. Sí. Totalmente a puerto seguro. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso nosotros tenemos que aprenderlo, de que el Dios del cielo está con nosotros. No importa la circunstancia, no importa lo que se nos presente en la vida. Nosotros somos los que tenemos que aprender Así es. a enfrentar las tormentas que llegan a nuestras Hay que vidas. enfrentar las tormentas, hay que enfrentarla con Dios de lado. No puede dejar que las tormentas te abrumen, las tormentas te detengan. Hay que enfrentarla, todo lo podemos en Cristo. Y como nosotros enfrentamos las tormentas de nuestras vidas, esto va a definir nuestro carácter, Sí. va a definir nuestra creencia y confianza en Dios. Sí. Yo prefiero enfrentar las tormentas
no huirle a ella. No. hay Ni que tratar de enfrentarla. salir, porque entonces la tormenta puede hacerse más grande Sí, y dura más. y dura más. Sí. Yo prefiero enfrentarla En el nombre de porque Jesús. yo sé quién está Amén. conmigo. Así es. ¿Quién está con nosotros? El Dios fuerte. y No, Dios poderoso. no, fuerte y se le poderoso. puede, no se le puede huir al proceso de la transformación, No. porque eso es lo que Dios va a utilizar para sacar lo mejor de nosotros. Pero sobre transformarnos. todo, que Jesús esté en tu barca. Está en tu barco. Sí. Miren, no está Jesús el no problema. comete el tu error corazón. de subirse en una barca que él no esté. No. Hay problema. No, Inmediatamente. si él no está, no se suba. Si él no va, yo no voy. No, si él como no va, dijo, no. Como dijo Abraham, Abraham, no me voy a sí. mover. Si tu presencia- no ha de ir conmigo. Yo no voy para parte. Sí, para que no le pase como a en tus negocios, en tu barca, mete a Jesús. Que no te pase como a Pedro, Así es. que tuvo que perder una noche tratando de pescar algo y nada pudo. Ahora, Y cuando nada. se fue con Jesús, Oh, Las cosas cambiaron. tuvieron que darle a cambiaron. otro. Algo no nuevo se escribió. no esperes fracasar para montar Claro a que Jesús en tu barca. Así es. Súbelo y en las tormentas tú irás seguro. Y con esta palabra terminamos nuestro programa de hoy. Sí. Chicos, terminamos hoy. Bendecido para Terminó. todos siempre. Bendecidos. Qué triste. Estamos en Excelencia Cristiana Podcast. Gracias por tu sintonía. Nos vemos en la Bendiciones. próxima.